Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de ecuaciones diferenciales. Hoy con el tema transformada de Laplace, con el primer teorema de traslación y el de la derivada. Miremos el ejercicio que nos atañe en el día de hoy que dice. Dice lo siguiente, hallar f de s. ¿Y qué es f de s? Es la transformada de Laplace. ¿De qué? De la función f de t es igual a t, que multiplica a seno al cuadrado de 4t por Euler elevado a la 3t. Vamos a desarrollar el presente ejercicio de acuerdo a la filosofía de mi canal, de manera detallada, paso a paso, sin omitir nada en lo posible. Procedemos entonces. Para hallar f de s decimos lo siguiente. Decimos que f de s es igual a la transformada de Laplace de t, que multiplica a el seno al cuadrado de 4t por Euler elevado a la 3t. Básicamente, esto es lo que nos toca hallar, transformar de Laplace de t por el seno al cuadrado de 4t por Euler a la 3t. Cuando estamos frente a una situación como esta, nos damos cuenta que básicamente nos toca aplicar el teorema de la derivada. Nos toca allá en primera instancia aplicar lo que es el teorema de la derivada, el cual ya demostramos en videos anteriores y dice lo siguiente. El teorema de la derivada dice que la transformada de Laplace de t por una función en general f de t va a ser igual menos la derivada con respecto a s de la transformada de Laplace de la función f de t. En general, ese es el teorema de la derivada, ya lo demostramos en videos anteriores. Vamos a darle aplicabilidad en nuestro caso en particular. Por lo tanto, tendríamos lo siguiente, que f de s es igual, aplicando el teorema quedaría menos la derivada con respecto a s de la transformada de Laplace de seno al cuadrado de 4t por Euler elevado a la 3t. Ya le hemos dado aplicabilidad al teorema de la derivada en primera instancia. Ahora nos toca hallar la transformada de Laplace del seno al cuadrado de 4t por Euler, seno al cuadrado de 4t por Euler a la 3t. Esto nos hace recordar al primer teorema de traslación. Ya lo demostramos en videos anteriores y dice lo siguiente. Este primer teorema de traslación dice que cuando nosotros tenemos la transformada de Laplace de una función en general f de t por Euler elevado a la at, esto va a ser igual a f de s menos a, donde a es el coeficiente de la variable t, que es el exponente de Euler. Este primer teorema de traslación, para darle aplicabilidad necesariamente debemos de recordar lo siguiente. ¿Qué debemos de recordar? Debemos de recordar que la transformada de Laplace de una función f de t, es igual a f de s,
¿Qué quiere decir esto? Que para poder aplicar el primer teorema de traslación, necesariamente debemos de hallar la transformada de Laplace de dicha función, para que la función pase de f de s a f de s menos a. En nuestro caso en particular nos toca hallar entonces en primera instancia ahora la transformada de Laplace del seno al cuadrado de 4t. Para hallar la transformada de Laplace del seno al cuadrado de 4t debemos de recordar el siguiente teorema que ya demostramos en videos anteriores. El teorema dice así en general, que la transformada de Laplace del seno al cuadrado de AT en general es igual a 2A al cuadrado sobre S que multiplica a S al cuadrado más 4A al cuadrado. Este teorema ya lo demostramos en videos anteriores. Vamos a darle aplicabilidad en nuestro caso en particular, donde el A, en este caso el A, representa el coeficiente de la variable t, que es el argumento del seno al cuadrado. Vamos a darle aplicabilidad. Por lo tanto tendríamos lo siguiente: f de s es igual, aquí conservamos menos la derivada con respecto a s de, tendríamos entonces en el denominador, en el numerador tendríamos 2 que multiplica a al cuadrado. Nuestro a es en este caso 4 al cuadrado sobre s que multiplica a s al cuadrado más 4 que multiplica a al cuadrado, pero nuestro a al cuadrado es 4 al cuadrado. Lo dejamos indicado y luego resolver. Cerramos y cerramos acá. Bueno, ya hemos hallado, si observan, la transformada de Laplace del seno al cuadrado de AT, que es la transformada de dicha función que nos está pidiendo el ejercicio para poder aplicar el primer teorema de traslación, donde tenemos el factor Euler a la t. En este caso nuestro factor Euler está acá, está elevado a la 3t. Este 3 representa, este t es el mismo a que tenemos acá. Este a representa el a, que es el coeficiente, la variable t, que es el exponente de Euler. En nuestro caso nuestro a sería 3. Entonces apliquemos ese primer teorema de traslación dejándolo indicado inicialmente. Y miren la notación que utilizamos, donde S se traslada o se desplaza a S menos A. Nuestro A es 3. A S menos 3. Ya tenemos indicado lo que es la traslación. Vamos a resolver aquí en primera instancia ahora las operaciones indicadas. Hay expresiones en términos de potencia, vamos a ir resolviendo. Y productos. Por lo tanto tendríamos lo siguiente, que f de s es igual menos la derivada con respecto a s de, aquí tendríamos 4 al cuadrado sería 16 y 16 por 2 sería 32. En el denominador tendríamos s que multiplica a s al cuadrado más 4 al cuadrado sería 16 por 4 sería 64. Y podemos cerrar ya nuestro paréntesis. Borramos acá, cerramos el paréntesis mayor y decimos lo siguiente, donde S se traslada o se desplaza a S menos 3. Bueno, ya hemos desarrollado operaciones indicadas. ¿Qué nos queda ahora? Aplicar lo que es la traslación. Donde tengamos S lo reemplazamos por S menos 3, ya sea en el numerador o bien en el denominador. En este caso en particular las S nada más están en el denominador. Procedemos entonces. Y nos quedaría lo siguiente.
nos quedaría que f de s es igual menos la derivada con respecto a s de, vamos a poner nuestra línea divisoria bien elongada y procedemos a reemplazar. Donde está s lo reemplazamos por s menos 3. Quedaría lo siguiente, s menos 3 que multiplica a s menos 3 al cuadrado más 64. Y el numerador si queda tal cual. Lo escribimos de último para tratar de que quede centralizado. De esta forma ya hemos aplicado lo que es el primer teorema de traslación. La función pasó de f de s a f de s menos a. Ahí tenemos la traslación. ¿Qué observamos en el denominador? Tenemos aquí un binomio al cuadrado. Vamos a desarrollar este binomio al cuadrado. Aquí lo que hay inicialmente es hallar la derivada de un cociente. Pero yo prefiero, antes de comenzar a abordar la derivada de este cociente, resolver todo lo que está en el denominador. Aquí hay un binomio al cuadrado. Entonces vamos a resolverlo en ese orden de ideas. Recordemos del bachillerato lo que nos dice el álgebra elemental, que cuando tenemos a menos b al cuadrado es igual, donde a es el primer término y b es el segundo término. Entonces es igual al cuadrado del primer término menos 2 veces el producto del primer término multiplicado por el segundo término más el segundo término al cuadrado. Entonces yo prefiero, antes de abordar el proceso de la derivada del cociente, resolver todo lo que es el denominador. Bueno, entonces vamos resolviendo y quedaría lo siguiente. Quedaría que f de s es igual menos la derivada con respecto a s de, pongamos la línea divisoria, y nos quedaría, esto vamos a dejarlo tal cual, inicialmente s menos 3, y luego quedaría aquí, el primero al cuadrado sería s al cuadrado, menos 2 veces s por 3, más 3 al cuadrado, más 64, haciéndolo paso a paso. El numerador queda el 32. Estamos haciéndolo de manera detallada, paso a paso. Hemos aplicado esta propiedad del binomio al cuadrado. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos algunas operaciones indicadas en el denominador. Vamos a irlas resolviendo para reducir términos semejantes en lo posible. Quedaría lo siguiente. Quedaría que f de s es igual menos la derivada con respecto a s de, tendríamos s menos 3, quedaría s cuadrado menos 2 por 3, 6, menos 6s, más, aquí tendríamos 3 al cuadrado nos da 9, 9 más 64 nos da 73. Tendríamos entonces aquí 73. Repito, 3 al cuadrado nos da 9. 9 más 64 nos da 73. Y podemos centralizar nuestro numerador, que es 32. Observemos que nos queda. Aquí nos queda el producto de un binomio por un trinomio. Vamos a ir resolviendo ese producto antes de entrar a hallar lo que es la derivada. Quedaría lo siguiente. Vamos a aprovechar este espacio aquí. F de s es igual menos la derivada con respecto a s de, pongamos línea divisoria, quedaría s por s cuadrado nos da s al cubo, más por menos nos da menos,
S por 6S nos da 6S al cuadrado. Luego más por más nos da más. S por 73 nos da 73S. Luego menos por más nos da menos. 3 por S cuadrado, 3S al cuadrado. Menos por menos nos da más. 3 por 6, 18. 18S. Y menos por más nos da menos. 73 por 3. Hacemos la operación. 73 por 3. 3 por 3, 9. 3 por 7, 21. 219. Menos 219. Y en el numerador el 32. Vamos a particionar el tablero y a borrar esta operación auxiliar que ya no se requiere. Vamos a particionar el tablero para continuar. Bueno, hagamos esto. ¿Qué tenemos? Observemos que tenemos en el denominador que es posible reducir términos semejantes. Entonces procedamos a hacerlo y quedaría lo siguiente. Quedaría que f de s es igual menos la derivada con respecto a s de tenemos entonces como primera parte, el primer término me dice s al cubo, quedaría tal cual como s al cubo s al cubo, tendríamos menos 6s cuadrado menos 3s cuadrado, quedaría menos 9s al cuadrado, menos 9s al cuadrado. Luego tendríamos 73s más 18s, sería así, 73 más 18, 73s más 18s. Va 1, 11 va 1, aquí sería 91, 91s. Quedaría entonces más 91s, más 91s, menos 219. Podemos borrar esto y centralizamos el numerador en lo posible. Vamos a buscar aquí para borrar. Este paréntesis también quedó extraño. Vamos a mejorar el paréntesis. Quedó bastante extraño ese paréntesis. Bueno, mejoró el paréntesis. Por lo tanto, nos quedó ya resuelto todo lo que es el denominador. Ahora sí podemos darnos cuenta que ya es sumamente sencillo hallar la derivada de este cociente. Para hallar la derivada de un cociente debemos de recordar del cálculo diferencial esta regla que nos lo permite hacer. Allá en cálculo diferencial nosotros teníamos que la derivada con respecto a x en general de un numerador u sobre un denominador v va a ser igual al denominador por la derivada con respecto a x del numerador menos el numerador por la derivada con respecto a x del denominador sobre el denominador al cuadrado. Esta regla de derivación la tenemos allá de cálculo diferencial. Vamos a darle aplicabilidad en nuestro ejercicio en particular. Por lo tanto tendríamos que f de s es igual, conservamos el signo negativo, abrimos paréntesis y vamos a proceder a poner la línea divisoria. Quedaría entonces el denominador común, s al cubo,
menos 9s al cuadrado más 91s menos 219 por la derivada con respecto a s del numerador, que el numerador en este caso es 32, menos el numerador, que es 32, por la derivada con respecto a s del denominador. Vamos a abrir espacio. Nos va a tocar recurrir a borrar todo esto que tenemos acá para poder abrir espacio. Procedamos a borrar esto. Bueno, quedaríamos entonces como denominador por derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador. En este caso sería s al cubo menos 9s al cuadrado más 91s menos 219. Toda esta expresión, podemos cerrar aquí el paréntesis, sobre el mismo denominador pero al cuadrado. Quiere decir que sería aquí s al cubo menos 9s al cuadrado más 91s menos 219 al cuadrado. Vamos a continuar borrando esto acá. Ya no se requiere, ya recordamos la regla para derivar el cociente. Aquí nos queda que nos toca hallar la derivada de 32. ¿Qué es 32? 32 es una constante. La regla del cálculo diferencial para hallar la derivada de una constante dice lo siguiente. Ahí en cálculo diferencial teníamos que la derivada con respecto a x de c, siendo c una constante, es igual a 0. Entonces vamos a aplicar esta regla y quedaría lo siguiente. Quedaría que f de s es igual, observamos el signo negativo que tenemos acá, vamos a poner la línea divisoria y nos queda s al cubo menos 9s cuadrado más 91s menos 219 multiplicado por derivada de una constante que es 0. Por formalismo estamos trabajando tal cual. Menos 32 que multiplica, observemos lo que tenemos, derivada de s al cubo. ¿Qué es s al cubo? Es una potencia. Allá en cálculo diferencial, la regla para derivar una potencia dice lo siguiente. Dice que la derivada con respecto a x de a a la n es igual a n, que multiplica a la n menos 1. Vamos a darle aplicabilidad, por lo tanto nos quedaría 3s al cuadrado menos, aquí nos toca ya la derivada de 9s cuadrado. ¿Qué es esto? Es la derivada de una constante por una variable. Esta regla de derivación dice lo siguiente, que la derivada con respecto a x de c, siendo una constante y x una variable, es igual a que a la constante por la derivada con respecto a x de x. La derivada de x con respecto a x vamos a recordarla enseguida. La derivada de x con respecto a x, o sea, la derivada de una variable con respecto a ella misma da 1. Por lo tanto nos quedaría derivada de 9s cuadrado sería 9 por la derivada de este cuadrado, que sería 2s, y 2 por 9 sería 18, 18s nos quedaría aquí.
18S. Más, aquí aplicaría lo mismo, 91S. La derivada de 91S es 91 por la derivada de este con respecto a este, que es 1. Por lo tanto sería 91 por 1, 91. Menos la derivada de 219, que es una constante, esto es 0. Cerramos, elongamos la línea divisoria y cerramos el paréntesis mayor. Toda esta expresión sobre el denominador al cuadrado, que es s al cubo, menos 9 que multiplica a s al cuadrado, más 91s, menos 219 al cuadrado. Bueno, vamos a ir resolviendo. Aquí tenemos este polinomio multiplicado por 0. Recuerden que el 0 anula el producto. Se nos anuló aquí. Y vamos a reescribir lo que nos queda en el numerador. ¿Qué nos queda? Nos queda que f de s es igual. Abrimos nuestro paréntesis, conservamos el signo negativo, ponemos la línea divisoria y quedaría entonces menos, aquí nos quedaría menos 32 que multiplica a 3s al cuadrado menos 18s más 91. Esto es lo que nos está quedando en el numerador. Menos 0 no implica nada. Y el denominador lo conservamos tal cual como s al cubo menos 9s al cuadrado más 91s menos 219 al cuadrado. Cerramos nuestro paréntesis mayor. Bueno, observemos qué podemos hacer ahora. Tenemos un signo negativo que me afecta todo lo que está dentro del paréntesis. Procedemos entonces a efectuar esa afectación. Nos quedaría que f de s es igual. Vamos a poner la línea divisoria. Y nos queda menos por menos no da más. Por lo tanto queda 32 positivo. Que multiplica a 3s al cuadrado menos 18s más 91 sobre el denominador, que es s al cubo menos 9s al cuadrado más 91s menos 219 al cuadrado. Y de esta forma podemos observar que hemos encontrado entonces el resultado de nuestro ejercicio. Vamos a encerrarlo, como es nuestra costumbre, en una cuadrícula rectangular de color verde para tratar de resaltar nuestro resultado. Además podemos particionar el costado derecho del tablero. Podemos particionar el costado derecho del tablero. Esto acá, para evitar cualquier margen de confusión. Y de esa forma podemos observar que hemos encontrado el resultado de nuestro ejercicio. Un ejercicio muy bonito que lo hemos hecho de acuerdo a la filosofía de mi canal. Paso a paso, de manera detallada, sin omitir nada en lo posible. Ya que por muy elemental que parezcan algunas operaciones, las llevamos a cabo para que quede el proceso y sea entendido por cualquier estudiante que esté en el proceso de aprendizaje. Muy aterrizado el ejercicio, desarrollado paso a paso. Como es costumbre, en el margen derecho del tablero escribo todos los teoremas, reglas o propiedades que se hicieron necesarios traer a colación en el momento oportuno para ir justificando los pasos. Se borraron algunos, dado que necesitábamos abrir espacio para culminar con el desarrollo extenso del ejercicio. Muy bonito ejercicio.
Bueno, jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal, Profe Janiver Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esta forma sean ustedes los principales beneficiados en dichas actualizaciones. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades, para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Janiver Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.